Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Hoy un martes que vamos a dedicar a la pediatría, nos acompaña la doctora Jessica Echevarría y vamos a estar hablando sobre enfermedades respiratorias en los pacientes pediátricos. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Liz. Muy buenos días, doctora Mauri. Muchísimas gracias por la invitación. Un tema. Para sí, nosotros siempre es un lujo, Liz, claro, contar con la doctora Echevarría, que hoy pues vamos a estar conversando con ella, neumología, pero sobre todo en el mundo de la pediatría. de los chiquitines, ¿verdad? En el mundo Claro. de la pediatría. Así es, y es un tema muy oportuno, doctora, porque sabemos la situación que estamos viviendo en este momento. De hecho, esta mañana me escribían y me decía, la bebé de fulano tiene COVID y no tiene un mes de nacida. Entonces hay muchas complicaciones porque sabemos lo vulnerables y susceptibles que son los más pequeñitos. Y es importante pues dar las recomendaciones del lugar para que la gente sepa, las familias sepan cómo cuidar a los más pequeños en casa. Entonces, partir, doctora, de cuáles son los, porque sabemos que hay muchos virus circulando, pero ¿qué es lo que usted está viendo más en consulta en este momento con los más pequeñitos? Bueno, actualmente, en las últimas semanas, lo que se ha visto es un brote fuerte de influenza y de COVID. En los pequeños. En los que llegamos a tipificar, influenza y COVID. Ya. ¿Y cuál es la proporción más alta, por lo menos desde el punto de vista empírico, en lo que se está observando? ¿COVID o influenza? No, influenza. Influenza. Sí, por lo menos en pediatría he visto más influenza. Ok, doctora, ¿cuáles son las principales enfermedades respiratorias que nosotros vamos a encontrar en términos general en nuestros niños, en forma general? Bueno, hablando de forma general, para las enfermedades respiratorias son un real problema, ya que incluso hasta representan hasta un 20% de la mortalidad infantil. 20%. Un 20%, o sea, hablando a nivel mundial. Y de las consultas en pediatría, podemos decir que un 50% corresponde a enfermedades respiratorias, infecciones de vías respiratorias. ¿Cuáles? Puede ser resfriado común, gripe, rinitis, laringitis, neumonía, otitis media. Esas son las principales que vemos. Ya. ¿Cómo nosotros entonces, como país, nos comportamos frente a los países de la región y al mundo? Dice que hasta el 20% de las mortalidades, ¿verdad? Sí, eso es a nivel mundial. Sí. Y en la República Dominicana sí, vamos también, sí, igual. Las enfermedades de vías respiratorias, dígase neumonía, corresponde a una de las principales causas de muerte infantil. 50% entonces, dice usted, de las consultas en pediatría es por enfermedades respiratorias. Así es. ¿Cómo nosotros entonces, doctora, vemos acá? Usted dice resfriado común. Menciona el resfriado común. Menciona la gripe. ¿Cómo también habla de la influenza? Habla de neumonía, habla de rinitis. ¿Cómo nosotros vamos a, digamos, en el año completo? ¿Qué es lo más frecuente a principio de año, digamos en diciembre? En esta etapa, en este sábado comenzamos el verano. Sí. Para muchas personas dice, ¿cómo que comenzamos el verano si tenemos tanto calor? Bueno, es una primavera muy calurosa, definitivamente, pero bueno, en el verano, ¿qué es lo más frecuente? En el otoño. En nuestro país existe esa posibilidad de uno pues encontrar esa variedad por épocas o no. Fíjate que no hay esa tal diferencia así, porque podemos tener infecciones todo durante todo el año por nuestro clima. Algo sí que se ha venido marcando en los últimos años, hasta después de, sobre todo por la pandemia, que fue una causa, todo ese tiempo que los niños duraron guardados en su casa, que las madres que quedaron embarazadas estaban guardadas y no estaban expuestas a esos virus, no crearon esa inmunidad. Ya. Entonces ahora al salir todos, ¿verdad? Sin uso de mascarillas, sin ninguna medida, pues eso creó lo que llamamos una deuda inmunológica. Entonces que ahora tenemos esas enfermedades pues afectando de una manera pues más agresiva, por así decirlo, ya que no tuvimos esa exposición
durante ese tiempo. Doctora, usted decía que en este momento en consulta está habiendo muchos casos de COVID e influenza. ¿Se están dando la combinación de los virus en algunos pacientes? Sí, podemos ver casos donde hacemos paneles respiratorios, niños que hasta con 3 virus, rinovirus, influenza, COVID o parainfluenza. O sea, activos al mismo tiempo. Sí. Sí. Desde el punto de vista, digamos, de diagnóstico, ¿cómo nosotros podemos diferenciar, doctora, la gente que escucha Cátedra Médica hoy conversando con la doctora Jessica Echavarría, que es pediatra de formación, ¿verdad? Es neonatóloga, ¿verdad? Es intensivista en neonatología y ella pues presta servicio tanto de neonatología en el Hospital Robert Rick Cabral, ¿verdad? En la maternidad La Alta Gracia y en centros privados como el Centro Médico Monumental, Centro de Pediatría y Especialidades Carita Feliz. O sea que tenemos esta profesional en el día de hoy conversando con nosotros. Doctora, ¿cómo hacer que la gente lo entienda? Diferencia entre un resfriado común y gripe. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El resfriado común vamos a tener un niño con secreción nasal, estornudos, el estado general mantiene un buen estado general. Lo que está es mocoso, ¿verdad? Sí. Y con goteo nasal. Exacto, es lo único que sí. tenía eso. Ya una vez que empezamos... No hay fiebre. No, ahí no hay fiebre, no tenemos mal estado general, esta tos productiva, como uno dice, ese roco rojo, ahí no existe. Ahí lo único que hay es... rinorrea, estornudos, puede ver picor en los ojos. Ese es el resfriado común. Sí, se manifiesta de esa misma manera, aunque usted no es más que de los chiquitines y con eso es suficiente, también se manifiesta de esa misma manera en los adultos. El resfriado común. Sí. Y entonces la gripe, ¿cómo vamos a diferenciar esa manifestación del proceso gripal? Bueno, ahí vemos que hay mucho mal estado general, hay mucho dolor muscular, fiebres, ese estado de hipersecreción, o sea, esa tos productiva que vemos, ahí sí hay más compromiso del estado general. Sí. Entonces, hay un paquete, Lizania, de... Paquete complicado. No, bueno, hay un paquete de enfermedades respiratorias donde ya tú tienes, bueno, ya mencionamos la gripe, ¿no? Sí. Pero tú tienes la influenza. Dice, bueno, pero entre gripe e influenza, ¿cuál es la diferencia del punto de vista? No, porque yo puedo tener gripe, pero gripe llamado gripe, pero que puede ser causado por un rinovirus, por un adenovirus, por influenza, por COVID. Pero el síndrome gripal puede ser causado entonces por condiciones causales diferentes. Perfecto. Entonces vamos a ver cuáles son, en este momento usted decía, COVID y influenza. Sí, son los que están reinando ahora mismo. Sí. ¿Cuáles son las características que vamos a encontrar en un paciente con influenza, doctora? Bueno, fiebres altas, duran 3 a 5 días con fiebres, mal estado general, tos, estornudos, secreción nasal. Estos son los síntomas principales que vamos a ver. Pareciera entonces, doctora, que son los mismos síntomas que mencionaba. Exacto. Entonces, ¿cómo establecer la diferencia o cuándo identificar de que no está el pequeñito en casa cursando con una gripe común, sino que hay que investigar? ¿Cuándo se levanta ese banderín rojo? Exacto. Que aquí hay peligro. Vamos a ver. Bueno, doctora, tiene fiebre. Ya tenemos hoy 2 días con fiebre o son unas fiebres que no ceden. Ya le doy el antipirético y a las 3, 4 horas ya está en 40 de nuevo. No quiere comer nada, no se quiere parar, no quiere jugar. Ya hay, ¿sabe? Algo que no se pueden quedar en casa en ese cuadro o que presenta dificultad para respirar. Son cuadros, son signos que no se deben quedar en casa, o sea, hay que acudir a un centro médico. Doctora, en este momento sabemos que estamos como en un brote de todos los virus. ¿Cuáles son esos factores que están influyendo en que esta situación se esté dando en este momento específico? Mira, que todos tenemos el riesgo al estar en contacto con el agente, con el virus, de infectarnos. Lo que va a cambiar,
Son cosas inherentes de cada ser humano, si de la forma en que te va a afectar a ti, si va a ser algo leve o si va a ser algo más severo. Como te digo, tenemos una deuda inmunológica ahí pendiente por todo ese tiempo que duramos guardados, más todos los factores de riesgo que cada quien tiene, ya sea exposición al humo del tabaco, no haber recibido lactancia materna. Eso también, doctora. Claro, la lactancia materna baila en todo. O sea que un bebé que no fue amamantado tiene mayor riesgo de agarrar estos virus. Es uno de los factores de riesgo de eso. No haber recibido lactancia materna, el uso de antibióticos, la exposición de la madre a antibióticos, la exposición al humo del tabaco, el peso con que nació, la vía de nacimiento, si fue parto o cesárea. ¿Qué diferencia hay con relación a la vía de desembarazo, doctora? Mira, hay algo que en los últimos tiempos se ha estado hablando mucho y es de la microbiota intestinal, de nuestra microbiota. O sea, ¿qué es la microbiota intestinal? Microorganismos que componen nuestro intestino, que cubren nuestro intestino. Y que son todos los parásitos, para que la gente lo entienda, que no, viven son ahí. Hongos y bacterias. Exacto. Pero para que la gente nos entienda, todos los microorganismos que su casa es el tubo digestivo. A eso se le llama microbiota intestinal. Exacto. Y eso es normal que esos microbios vivan ahí. Exacto. Y son necesarios y son útiles y son provechosos y hacen bien que vivan ahí. Exacto. Entonces, dependiendo de muchos factores, voy a tener al grupo bueno o a un grupo no tan bueno, a un grupo que me va a defender o a un grupo que no. Y es tanto así para decirlo que prácticamente el 70% de nuestra inmunidad está en el sistema digestivo. Entonces, si yo no nací vía cesárea, no recibí lactancia materna, utilización de alimentos procesados, todo eso va a influir en que en mi microbiota yo tenga una disbiosis, o sea, tenga los malos ahí viviendo y no los buenos. Entonces, todo eso va a afectar hasta en mi inmunidad y en el riesgo que yo tenga de enfermarme. Claro, en este momento se habla mucho de que si el polvo de Sahara, de que si el calor excesivo, de que si las lluvias y todo esto lo están relacionando con la circulación de los virus. ¿Hay qué % de veracidad en esto? No, claro, porque si yo tengo un paciente con alergias, yo tengo un estado inflamatorio crónico, ya mi mucosa afectada, mi sistema inmunológico afectado, pues yo estoy mucho más predispuesto a enfermarme. El tema de la vacunación, doctora. ¿Qué tipo de vacunas deben tener los pacientes pediátricos que permitan tener como esa cobertura ante la circulación de todos estos virus y reduzcan el riesgo de que puedan contraer un virus que les pueda complicar la salud? Oh, claro, desde los 2 meses que recibimos la DPT, la pentavalente, que tiene difteria, que es un virus que causa afección respiratoria, la tosferina, la influenza, el neumococo, que nos da tantos problemas de neumonías y de otitis, incluso vacunas como la del sarampión, que se coloca al año de edad, que dirían, ¿por qué la del sarampión? Y, me va a proteger, claro, porque el sarampión me puede dar complicaciones como una neumonía. Uh-huh. Entonces, todas esas vacunas son importantes. Incluso una de las formas para tú prevenir enfermedades respiratorias es mantener tu esquema de vacunación actualizado. O sea que en sentido general el poder cumplir con ese esquema de vacunación y tener eso actualizado, pues no solamente con el tema de la cobertura para estos virus, sino en sentido general garantiza que ese bebé, ese niño, pues pueda tener un mejor estado de salud, doctor. Sí. Una pregunta, doctora Echavarría, Jessica Echavarría. ¿Las enfermedades respiratorias se limitan a dar manifestaciones en el orden respiratorio, ese malestar general que ya, pues como su nombre lo indica, se sale de la vía respiratoria? También solemos encontrar afecciones gastrointestinales en las enfermedades respiratorias, doctora. Sí, porque hay virus que causan enfermedades respiratorias que también me causan gastroenteritis. Por ejemplo, los adenovirus, que son causas muy importantes de infecciones de vía respiratoria y que también me causan diarrea. Exacto. Ya. Señores, hoy conversamos con la doctora Echavarría, la doctora Jessica Echavarría, hoy hablando sobre enfermedades respiratorias
en los pacientes pediátricos. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.